Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al Día Siguiente, de hoy día lunes 13 de julio, día número 13 también de esta nueva convivencia social y número 120 desde que empezó la emergencia nacional sanitaria como consecuencia del coronavirus. Eh, Vamos a empezar señalando algo que podía estar ya era previsible y que en todo caso esta semana se deberá confirmar o no. Hace unos minutos el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, dijo de que se está ante el rebrote de los casos de contagio. En la última semana se ha incrementado un 25% respecto a la primera semana de julio y lo que había finalizado la última semana de agosto. El gobierno va a evaluar nuevamente si es que se regresa a las medidas de cuarentena. Las cifras, como siempre, las daremos al final, pero de estar en un momento en 2.500 contagios diarios aproximadamente, en la semana que ha finalizado, ha subido a 3.300, 3.400, lo cual era previsible como consecuencia que a partir del 1 de julio se levantaron las medidas restrictivas, la gente ya podía salir a las calles y regresar de alguna manera a la normalidad y a la actividad económica. Y además el día domingo también quedaba en suspenso el toque de queda, quedaba sin efecto, salvo en ciertas regiones. Bueno, le han hecho una pregunta temprano en un medio local y él ha dicho que se va a evaluar, y esa evaluación en entre líneas significa que es probable, porque ya lo habían dicho además, inclusive el presidente de la República en sus comienzos, que hacia mediados de este mes se iba a ver. Y quincena de este mes es este miércoles, entonces probablemente hacia el fin de semana tengamos algunas novedades. Entre este incremento de contagios está que el mayor número, por lo menos el volumen grueso, es en jóvenes, ya no en personas mayores. Y previsiblemente como resultado de que han tenido que regresar a trabajar muchos y subirse en vehículos. Y el tema de vehículos que podría a lo mejor incrementarse ahora que se han aumentado al 100% de la capacidad, pero veremos más adelante. Vamos a empezar con una noticia que tiene que ver siempre con el Congreso, ya es un tema político. Hoy a partir de las 10 de la mañana se va a realizar un pleno del Parlamento, del Congreso, pero desde la ciudad de Trujillo, no acá en la capital, sino desde la ciudad de Trujillo, así lo acordaron. Va a seguir siendo un pleno virtual, por supuesto, no todos van a estar presentes, pero desde allá, desde la capital de la primavera, a partir de las 10 de la mañana se va a realizar este pleno presidido por Manuel Merino de Lama, por los otros integrantes de la mesa directiva y donde también asisten los voceros de los diferentes grupos políticos. Uno de los temas que se van a ver ahí va a ser el relacionado a la segunda votación de quienes están impedidos de postular en las próximas elecciones. Recordemos que el domingo anterior, el domingo 5 de julio, se aprobó una reforma para la cual estén prohibidos de postular en primera instancia, postular al Congreso, tanto para presidente como para cargos de gobiernos municipales, regionales y para el propio Congreso, están impedidos de votar aquellos sentenciados por delitos dolosos en primera instancia. Recordemos que inicialmente la propuesta era solamente que estén impedidos aquellos que tuvieran sentencia. No. Y la modificación, una de las modificaciones que hubo en esa oportunidad, las otras fueron de quitarles prerrogativas también al presidente de la República y la inmunidad parlamentaria, pero concretamente de esta propuesta de reforma era que ya no podían postular a aquellos que estuvieran denunciados y sentenciados en primera instancia, no necesaria sentencia firme. Era por delitos dolosos. O sea, no podrían postular a la presidencia, a las vicepresidencias, al Congreso de la República, tampoco a las alcaldías, a regidores o a gobernadores o a consejeros en los gobiernos regionales. Hoy día se debe votar y todo hace prever que no va a haber ningún problema porque ya se adelantó. En este caso concreto se va a mantener y no existe ninguna observación ni han habido ningún tipo de críticas por parte de personas ajenas
al Congreso, como sí lo fue con el caso del retiro de algunas prerrogativas a la presidencia de la República o a otros altos dignatarios. Bueno, esto se vota hoy día en la mañana. Otro de los temas que se van a ver va a ser las presentaciones de las mociones de interpelación para los ministros de Salud, Justicia y Educación. Ahí ya pedidos de interpelación, hoy día se va a ver, se va a someter al Pleno y es probable, y el temperamento también es que se aprueben algunas de estas interpelaciones, por lo menos estaba dividido, pero se necesita simplemente una votación de un tercio. Entonces esto se va, es probable que también se vea, y en los siguientes días estaremos viendo en el Congreso desfilar a estos ministros para que informen sobre qué han hecho sus gestiones, particularmente en estos tiempos de pandemia. Han quedado pendientes, así no lo han considerado la Junta de Portavoces, de ver las otras votaciones de interpelación que tenemos contra la ministra de Economía y contra la ministra de Inclusión Social. Estos también fueron pedidos, pero no se han incluido, por lo menos en la agenda del día de hoy. Y el hecho de hacer el pleno desde Trujillo, desde la capital de la región de la Libertad, por supuesto que ha traído muchas críticas señalando que es innecesario haberse trasladado ahí simplemente para hacer un pleno a control remoto de manera virtual. No había necesidad. Voceros de la mesa directiva, ¿no?, incluyendo el segundo vicepresidente y algunos otros integrantes, han justificado este viaje señalando que es necesario, que han llegado muchas denuncias y hay que estar in situ, en el mismo lugar, para evaluar, porque no solamente van a hacer el pleno, sino van a recibir otras denuncias. Y en todo caso, alguien ha deslizado una frase poco afortunada, ¿no?, señalando que el ojo del amo engorda al caballo y que hay que estar en el lugar. Dijo, lamentablemente tenemos que estar ahí porque esa es la única forma de evaluar, de ver. Bueno, pues los congresistas que hacen lo imposible porque la gente les tenga observación a esa institución importante, por supuesto, como institución del Estado, están viajando, o ya están desde ayer, en Trujillo. Y el excontralor de Alarcón, quien fue acusado, denunciado ante el Congreso de la República, una acusación constitucional por la fiscal de la Nación, el último jueves, ha dicho de que tiene el apoyo de su grupo político, que él es UPP, recordemos, el Unión por el Perú, el grupo que lidera Antauro Humala, y la ingresó por Arequipa, y ha dicho que su bancada lo respalda por unanimidad. Y esto es solamente un enfrentamiento que tiene con el Partido Morado, que de alguna forma representa al gobierno. Y él ha dicho de que lo que están haciendo es intentar sacarlo, porque como está investigando como presidente de la Comisión de Fiscalización, además está investigando algunos temas, entre ellos el tema de Richard Swing y algunos otros relacionados con Miriam Morales, que es la secretaria general del Palacio de Gobierno. Lo que se tratan es de defenestrarlo, de sacarlo. Recordemos que él se le ha acusado por haber actuado cuando era contralor por dos motivos: enriquecimiento ilícito, tiene desbalance patrimonial, y por haber hecho algunas compras no autorizadas. Su desbalance patrimonial de casi 3 millones de soles, y en el caso de compras que no tenían justificación, por lo menos para la Contraloría, y que causaron además que fuera retirado de Contraloría. Los Contralores son por 7 años y él debió salir apenas cuando no tenía ni 2. Entonces él simplemente se ha defendido, ha señalado que está dispuesto a que le levanten el fuero parlamentario, pero eso lo va a tener que decidir el Congreso exclusivamente. Para eso es la acusación que ha hecho la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Va a ser el Congreso de la República quien tendrá que evaluar, y después de eso verá el pleno si le levanta y va a seguir, se le podrá denunciar. No necesariamente va a significar un desafuero, pero hay que ver.
En todo caso, él insiste en que es inocente y que le levanten, no tiene nada que decir, pero también ha sido firme en que no va a dejar el cargo del presidente de la Comisión de Fiscalización. Esa es una responsabilidad que recae en él, ha reiterado, y que la va a defender. Por otra parte, también al Congreso de la República llegó una denuncia el último viernes por la tarde-noche contra el excongresista Héctor Becerril. ¿Se acuerdan? Que fue vocero del fujimorismo, que fue denunciado con una serie de hechos irregulares, que se denunció, una persona denunció que le había pedido a cambio de favores que le ponga el porcelanato a los pisos de su casa. Bueno, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, también ya presentó la acusación. Son dos denuncias constitucionales, una por tráfico de influencias y otra por organización criminal. Él se señala que aprovechó su cargo como congresista para gestionar presupuesto a favor de la Municipalidad Distrital de Ucayama, en su región, en Lambayeque, a cambio de que esa municipalidad cumpla con pagar una deuda que le tenía a su hermano, un hermano de él, que además en algún momento ha estado detenido y se acogió, se presentó ya que estaba denunciado, le tenían una deuda la municipalidad de Ucayama. Entonces le dijo, bueno, yo te voy a conseguir presupuesto, pero le pagas a mi hermano. Eso está comprobado, ¿no? Y después tiene una acusación con una organización criminal llamada Los Temerarios del Crimen, que lideraba el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinquén. A él se le atribuye, como decía yo, además hubo una denuncia que fue en un programa periodístico, que una persona que también ella le pidió algún favor a él y dijo, bueno, pues te lo voy a dar, pero remodelas mi casa. Y así fue. Héctor Becerril también, después ya casi un par de años de esta denuncia, se ha denunciado, ya formalmente se ha solicitado que pueda ser denunciado porque todavía le tenía algunas prerrogativas y lo tiene que autorizar el Congreso de la República, pese a que ya no es congresista. Otro que es congresista, en este caso es de Fuerza Popular, el fujimorismo, que tendrá que pasar por justicia. Y ante todo el pandemonio que se armó la última semana respecto al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por estas modificaciones constitucionales, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Shejade, ha salido a pedir disculpas tras toda esta polémica que se ha generado. Él dijo textualmente, lo que he dicho es que si cabe hacer un mea culpa por el bien del país, todos debemos pedir disculpas por este malentendido. Por eso está dispuesto, luego de reiterar las disculpas personales también por ello, a abrir más el debate. Aunque fue enfático al decir que él no es responsable exclusivo de toda esta controversia generada, sino que todas estas modificaciones constitucionales fueron aprobadas por el Pleno, por la mayoría, y no exclusivamente por él. Eso es cierto. Más de 100 congresistas aprobaron esta modificación constitucional y algunos, como Daniel Urresti de Podemos, ha dado marcha atrás al decir que no se dio cuenta, que no habían reparado, y hay que enfatizar porque esta es una gran mentira del congresista Urresti y ahí están los videos. En pleno debate ese día, el domingo pasado, él se refirió a esta propuesta en minoría inicialmente sobre este tema de quitarle las prerrogativas. Y palabras más, palabras menos, él propuso durante su intervención que no solamente se le quite la inmunidad a los parlamentarios, sino a todos, empezando por el presidente de la República, y así está grabado, ¿no? Entonces ahora, por un oportunismo político, 48 horas después, salga a decir de que él va a presentar otra propuesta para que solamente sea para los congresistas y que se regresen esas prerrogativas que debería tener el presidente de la República. Es un oportunismo político, un oportunismo que ya nos tiene acostumbrados el señor Urresti,
Recordemos nomás que él fue hasta candidato en plancha presidencial con Susana Villarán, defendía al humanismo y después miró para otro lado. Entonces no nos olvidemos, eso ha sido nomás hace poco más de un año. Ese es el señor Urresti. Bueno, entonces me refería a Omar Chejade y él ha dicho que sobre el tema este va a haber un gran debate. Textualmente, vamos a convocar a todos los especialistas, a la sociedad civil organizada y a los partidos políticos para ver la conveniencia de la inmunidad. Se va a hacer pedido el Consejo de Estado. Eso lo vamos a hacer antes de la segunda votación. Con esto, las aguas vuelven a su cauce normal sobre el tema de la inmunidad, no en el de los parlamentarios porque existe un consenso, pero sí respecto a otros dignatarios como presidente de la República, ministros a los que hay que hacerles antejuicio, integrantes del Tribunal Constitucional, vocales supremos. Y sobre el retiro de alguna gente, las renuncias, no lo consideró un golpe y volvió a mirar a la vista hacia y responsabilizó al Partido Morado, que busca también que él deje la presidencia de ese cargo. Es un momento de que se reflexione, siempre habrá diferencias entre los poderes de Estado, pero no se puede llegar al hostigamiento y eso va de ambos lados, manifestó. Bueno, bien que haga también y reflexione mea culpa, pero en honor a la verdad, él no fue el único responsable, todos votaron, ¿ah? Y no van a decir a estas alturas que han votado sin darse cuenta en un tema tan importante como la reforma constitucional. Lo que pasa, y alguno también ha sido, sí, sincero, decir que esto ocurrió 48 horas después de que el presidente se sintiera empechado por el presidente. Y bueno, pues fue una respuesta más con el hígado que con el pensamiento. Y desde pasado mañana se reanudan ya los viajes interprovinciales, tanto por vía aérea como por vía terrestre. El fin de semana ya se dieron los protocolos, se dieron a conocer. En ambos casos, y aquí sí es la preocupación y la reflexión inicial, podría ocasionar nuevos rebrotes o más rebrotes en el tema del coronavirus. Por reactivar la economía, pareciera que no se está pensando mucho en el ciudadano y por eso es que cuando todo esto empezó a anunciarse hace más de un mes, yo dije, estamos ya en la etapa del sálvese quien pueda. No es el yo me cuido solamente, sino sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque están permitiendo que los vuelos y los viajes por vía terrestre sean al 100%. ¿Sí? Los vuelos pueden ir 100% de asientos ocupados y los ómnibus también 100% de asientos ocupados. Eso ya está autorizado y a partir de pasado mañana se verá y a fin de mes, que es más o menos el cálculo, luego de 2 semanas se pueden ver los primeros resultados o las consecuencias de esto. Por supuesto que se van a tomar algunas medidas, se salió un protocolo. En el caso de los aviones hay que estar 3 horas antes porque hay que mantener la distancia, tomarse la temperatura. No se va a pedir una prueba molecular ni rápida, basta una declaración jurada. Entonces es probable que algún imprudente que esté también con el mal vaya a viajar y decir que no siente nada, que no tiene ningún problema. Las autoridades de vuelos señalan que como los aviones tienen muchos filtros y los destinos son muy cortos, entonces el peligro de contagio es mínimo. Vamos a ver. Se van a sentar uno al costado del otro, se va a pedir la mascarilla, se va a caer esta máscara de protección facial, va a estar en todo el rostro, se van a tomar las temperaturas. Si se le detecta a alguien con alguna temperatura, se le va a llevar a un tópico donde va a estar un médico y el médico finalmente autorizará. Si en el vuelo se escucha algún estornudo o algo, se le va a tener que apartar. No sabemos exactamente cómo, porque se supone que todos los vuelos
podrían ir llenos. Sí se va a reducir el número de vuelos, la cantidad de vuelos. Se señalaba que aproximadamente por día, en épocas normales, se movilizaban 11.000 personas y ahora va a bajar a 4.000 en total. Por ejemplo, en el Cusco, de casi 40 vuelos, solamente se han autorizado 8, de Piura de 12 a 3, entonces va a disminuir la cantidad de pasajeros. Eso no impide absolutamente nada. Solamente se va a permitir ya no que vaya el pasajero nada más, ni siquiera que lo despidan en la puerta del ingreso al aeropuerto. Eso es para el caso de vuelos. En el caso de transporte terrestre, se está pidiendo que vayan un par de horas antes. No va a haber frazadas, si es una distancia larga, como se estaba acostumbrado, así que cada uno va a tener su propia frazada, si es que hace un viaje largo o a alguna región donde haya frío. No se van a dar refrigerios, no por un tema de contacto y contagio. Es para y va directamente al destino. Ninguno de estos vuelos ni transporte terrestre va a ir a las regiones donde en este momento se mantiene la cuarentena, que son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Ahí no hay ni vuelos ni transporte de momento. Igual por tierra van a tener que ir con la mascarilla, con la protección facial, y va a tener que haber una división, una cortina entre un asiento y otro. ¿Ah? Y igual, de adelante hacia atrás y a los costados. Por lo general, a veces en los ómnibus hay asientos de a dos. Ahí va a tener que haber también una división. Y el problema ahí sí podría ser más grande porque los viajes interprovinciales, por supuesto, demoran mucho más a diferencia de los vuelos, que es entre 1 hora y 1 hora y media. Pero en los viajes interprovinciales, el viaje más corto, en este caso, no es a Ica, porque Ica está prohibido. Ica demora aproximadamente 4 horas. Y Ancash, o sea, los viajes a cualquier región no van a bajar de 8 o 9 horas. ¿Eh? A tener cuidado con esto. Pero además esto de que eso, los transportes interprovinciales y vuelos, que es a partir de pasado mañana, recuérdenlo bien, ya desde hoy día está vigente en el transporte público, en los ómnibus, los buses, los micros, las coasters, las combi, todo lo que es transporte urbano de pasajeros. También a partir del día de hoy se permite al 100%. Todas las flotas pueden ir al 100% menos parado. Ya no es que había una separación en la distancia, en un asiento sí y un asiento no. A partir de hoy, todos los vehículos de transporte público pueden ir al 100% también. Y para esto, además, ahí sí no va a haber división ni cortina, solamente tienen que ir con máscara y la protección facial. ¿Ah? A tener cuidado también. El día ya las disposiciones salieron el último fin de semana y empieza a relajarse y el mayor contagio, ya lo ha dicho mucha gente, sobre todo especialistas, es en vehículos cerrados, Por eso, para evitar además esta posibilidad de contagio que ahora se ha hablado, de que en un ambiente el virus está todavía en el aire, y uno de esos ambientes donde se puede contagiar más rápido es en los ómnibus, se está pidiendo de que se vaya con las ventanas abiertas, para que por lo menos si hay en el ambiente esto que le llaman el spray que uno bota al hablar, pueda rápidamente diluirse. Pero desde hoy día también los vehículos de transporte, así que si usted estaba acostumbrado a subir a un carro y bueno, se sentaba solo, ¿no? Porque mucha gente se ha hecho respetar y en las combis también se sentaba solo, a partir de ahora eso ya está permitido nuevamente. Como está permitido que a partir del próximo lunes se reabran los restaurantes para atender ya en salón. Ya no es delivery como ha estado ocurriendo, sino a partir del próximo lunes 20
los restaurantes, cualquier restaurante va a poder atender al público. No al 100%, sino al 40%, algo menos de la mitad, en mesas donde mantengan un distanciamiento, mesas para 1, 2, 4 y hasta 8 personas, si es que alguien quisiera ir con la familia. El protocolo ya salió, solamente hay que señalar que tienen que escribir, el protocolo salió, pedir la autorización vía internet al Ministerio de Industria, Turismo, y después el control va a estar a cargo de la municipalidad. Pero también a partir del día lunes vamos a tener más gente en estos establecimientos, aunque una encuesta salió hace unos días señala que el 35% de los peruanos apenas pensaba ir en lo que queda del año a un restaurante. El otro 65% se iba a proteger. Y el otro había un 48% que recién decía que en el 2021 iba a acudir. Aparentemente hay una conciencia de gente respecto a no seguirse involucrando, asistiendo a lugares donde podría contagiarse. Pero ya hay autorización. Por si acaso existen 220.000 restaurantes a nivel nacional. El 98.5 son microempresas, pequeñísimas empresas, donde trabaja de 1 a 10 personas. 220.000 restaurantes en todo el país. Y una noticia que causa sorpresa por tratarse de un tema educativo y de un país vecino. En Bolivia se anunció de que ningún estudiante, ni de primaria ni de secundaria, va a salir desaprobado este año como consecuencia del coronavirus. El propio ministro de Educación hizo el anuncio, señaló que no se puede castigar a un alumno por más que se haya hecho educación a distancia o desde aulas virtuales, porque tampoco todos han tenido acceso al internet. Y entonces una salida de alguna manera, lo cual no significa que se han suspendido las clases, sino que se van a hacer los esfuerzos para continuar enseñando, pero no se va a desaprobar a ningún estudiante. Seguirá el ejemplo en nuestro país, dirá algo las autoridades de educación respecto a este tema, pero Bolivia, que además tiene una educación bastante buena, nos guste o no, tomar como referencia a veces Bolivia, por lo menos se ha pronunciado oficialmente sobre este caso. Ningún estudiante primario o secundaria saldrá desaprobado este año. Y en La Libertad fue publicado, se conoció de un caso como consecuencia de una denuncia de un sacerdote, el párroco de la prelatura de Huamachuco, Esteban Desposorio Fernández, denunció que existen 12 sacerdotes, 9 de Huamachuco y 3 del arzobispado de Trujillo, que están envueltos en casos de violencia sexual, abusos sexuales contra niños y adolescentes. Son 12 sacerdotes que han abusado de aproximadamente a 100 niños y adolescentes desde el año 1999. Esta fue una denuncia que hizo ante el diario La República. Señaló además que él se ha encargado de denunciar. Hay otras instituciones que lo han denunciado en este tiempo, pero el arzobispado y las autoridades eclesiásticas no han dicho absolutamente nada. Ha reiterado una denuncia que venía de tiempo, pero con nombre propio. Él ha dicho que no teme si lo votan de la iglesia. Lo que quiere es que todo el mundo, que todo se sepa para ver cómo se castiga. Por la noche, esto fue publicado ayer en la edición del diario La República, por la noche el arzobispado de La Libertad dijo que no es cierto, que ya el Poder Judicial en su momento lo investigó y que todo quedó archivado, que no habían motivos de denuncia. Pero este párroco de Huamachuco, Esteban Desposorio Fernández, volvió, insistió ayer con el tema.
Es una pena que estos temas se oculten, porque sí han habido, en todo caso, en otros países, perdón, en otras regiones de nuestro país, en nuestra propia capital, y casos tan concretos de además una denuncia de un sacerdote, de un párroco. Resulta lamentable, y lo único que ha dicho anoche un comunicado del arzobispado, que esto no es cierto y que lo que se investigó ya se archivó. Y un tema que tiene que ver con el mal ejercicio del periodismo, que tiene que ver con este abuso de alguna gente que se cree a veces líder de opinión, y que tiene que ver con la televisión basura. Lo cometió Magali Medina el último viernes, al salir en cámaras a ufanarse de que, informar primero de que estaba con coronavirus, y ufanarse de que como es una chola recia, no le va a pasar nada y que iba a continuar con su programa en la TV. Esto, por supuesto, trajo de inmediato un rechazo de muchísima gente, señalando que no solamente está violando la ley de emergencia al exponer al peligro, sino también el Código Penal al exponer personas al peligro. Bueno, ayer fue denunciada por la institución Fundación Ética que preside el colega Alfredo Viñolo. Ha sido admitida, ha sido ya recibida la denuncia, que podría costarle un mínimo de 3 años, pues es el artículo 289 del Código Penal, es violación al artículo 289 del Código Penal, que dice: el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años. Y en el caso de ella, para justificarse, porque el sábado arreciaron las críticas, ayer volvió a sacar un Twitter y aduce con un desconocimiento, una ignorancia supina, de que ella está trabajando con 2 personas que ya tuvieron coronavirus. Entonces, por lo tanto, dice ella textualmente, según el Ministerio de Salud, estas personas se han vuelto inmunes y no les va a pasar nada, yo puedo seguir trabajando. Una lástima que ATV permita, solamente por privilegiar, se supone que los ingresos en materia publicitaria, se empieza a convertir también en responsable, terceros y responsable de lo que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre ya, pero ya existe una denuncia no solamente pública, sino una denuncia presentada ante el Ministerio Público, que esperemos actúe de la forma más rápida posible. Porque salir en televisión alguien que está enfermo y ufanarse de que no le pasa nada es un pésimo ejemplo y pésima señal para mucha gente que ve televisión y que cree que efectivamente no le va a pasar absolutamente nada a esa persona, a ese ciudadano común y corriente que está viendo el programa. Pero censurable desde todo punto de vista esta actitud, ya no el contenido del programa, sino esta actitud, que es un afán de hacer un reality show para que se le siga viendo y para mantener los ingresos millonarios que produce un espacio en esta hora. Estadísticas, llegamos a 326.326 contagiados, casi 10.000 más en los últimos días, exactamente 9.878 contagios más desde el viernes hasta ayer domingo. Los muertos subieron a 11.870, 556 muertos más en 3 días. Se han recuperado 217.111 pacientes. Hay 6 regiones donde no hubo muerto en las últimas 24 horas, que fueron Ucayali, Tumbes, Huancavelica, Ayacucho, Amazonas y Apurímac. Y un dato importante, desde que empezó la emergencia sanitaria, se han hecho casi 2 millones de pruebas, entre moleculares y rápidas. El total de ciudadanos que se han sometido a pruebas es de 1.095.231 ciudadanos, aproximadamente 1 de cada 16.
Soy el periodista Max Obregón Rossi, les agradezco su sintonía. Nos vemos mañana al día siguiente.